Alguien, por favor, que me diga si se ve la pantalla, si se ve la presentación. Está cargando. Gracias. Ya se logra visualizar. Bien, gracias. Bueno, pues el tema es cultura de la paz y derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Bueno, pues esto a raíz precisamente de la importancia de este proyecto social que estamos impartiendo, pues con el patrocinio del Gobierno del Estado de México, la Red de Asociaciones Civiles Andrómeda y, por supuesto, bueno, los instructores de la Academia de Peritos en Ciencias Forenses que estamos participando en este proyecto. Es importante este tema, conocerlo en el sentido de poder saber qué son los derechos humanos, porque normalmente escuchamos qué son los derechos humanos, hablamos de los derechos humanos, pero en ocasiones no conocemos el verdadero significado, pero sobre todo el alcance que tiene este concepto de los derechos humanos. Y bueno, pues hoy vamos a abordar este tema de una manera sencilla, de una manera muy fácil, muy comprensible, porque la intención es que esta información la conozcamos de primera mano y que podamos también saber qué podemos hacer, qué no podemos hacer. Y bueno, pues vamos a empezar con esta parte de lo que es la paz. Importante saber qué es la paz, porque estamos unidos en un mundo de violencia generalizada. No es únicamente nuestra comunidad, no es únicamente nuestro municipio, no es únicamente nuestro estado o nuestro país, por desgracia. Vemos que esta cuestión de la inseguridad, de la violencia, de la delincuencia, no es el único problema que nos causa la inseguridad y por lo tanto el trastorno de la paz. Porque vamos a ver que la paz es un concepto también muy sencillo, pero también muy amplio y también no le damos el valor que debe ser. La paz como tal no es la palomita blanca, no es el símbolo azul, no es el color azul que representan las Naciones Unidas en este sentido de la lucha por la paz, de la lucha contra estos conflictos armados, contra la guerra en los países, sino que la paz es un concepto que debemos adoptar desde el conocimiento del individuo, desde nuestro interior. En ocasiones también, y bueno, pues qué bueno que hay público del área de la psicología para que también pues en su momento puedan apoyarme con este concepto tan amplio. La paz que necesitamos debe ser una paz interna, una paz personal, una paz para conocernos nosotros mismos. Desde ahí ese conocimiento interior, lograr la paz, porque también los pensamientos, todo lo que es el funcionamiento de la mente, todos los procesos cognitivos, a veces nos trastornan tanto que tenemos conflictos internos bastante complejos y que bueno, si no tenemos paz en nuestro interior, no tenemos paz en nuestra familia, no tenemos paz en nuestra comunidad y es por eso que hay tanta violencia, tanta delincuencia y tanta ausencia de paz. Por eso es importante hablar de este tema, porque necesitamos tener paz en un ambiente de violencia, en un ambiente de delincuencia, pero también en un ambiente donde la salud mental juega un papel muy importante. Y bueno, pues tenemos que ver que la vida es un gran regalo día a día, que la vida es un crecimiento personal, que debemos irlo viendo con ese crecimiento personal, con ese avance, con esa quietud y con ese equilibrio de la salud mental que debemos tener todos. Y de ahí también ese interés de que la salud mental juegue un papel importante, tanto en estos proyectos sociales como en toda la educación, porque vamos a ver que los pilares de todo este proyecto y los pilares de todo lo que lleguemos a conocer de aquí en adelante por parte de la Academia de Peritos son tres pilares, que son la educación, que son la cultura y el deporte también, tomando el deporte como la cuestión no únicamente de salirnos a correr, sino la cuestión de mente sana en cuerpo sano. Entonces vamos a tener un equilibrio en la cuestión corporal, un equilibrio material, un equilibrio también con la salud mental y un equilibrio espiritual. Y eso nos va a ayudar mucho también para el desarrollo social
Y vamos a ver que también es importante tocar el tema de la economía, como la base de la sociedad, pues de la economía se deriva todo, alrededor de la economía circula todo. Entonces, es muy importante conocerla, pero sobre todo adoptarla y trabajarla en nuestro día a día. También muy importante hablar de la cultura de la paz como tal. Vamos a adoptar esta cultura de la paz. Ya hablamos de lo que es la paz. Ahora necesitamos ver por qué adoptarla como cultura, cuáles son los beneficios y cuáles son sobre todo los elementos de esta cultura. Bueno, pues la cultura de la paz es el adquirir valores, actitudes y comportamientos que nos inspiren para tener una interacción social, pero también esos valores, actitudes y comportamientos con un reforzamiento de rechazo a la violencia. Es decir, debemos tener también una cultura de solución de conflictos, de comunicación asertiva, para que podamos tener diálogo y negociación como elementos básicos de esta cultura de la paz. Cultura de la paz, adoptar valores en la familia, valores en nuestra sociedad, pero también valores propios. Un ejemplo, no hagas lo que no te gusta que te hagan, ¿no? Las actitudes, el saludar a todas las personas con quien nos encontramos, el no tirar basura en las calles, el no ser agresivos con nosotros mismos ni con las demás personas. Y ese tipo de comportamientos, si los vamos haciendo hábitos, pues obviamente van a desarrollarse en una cultura de la paz específica, pero también efectiva. Y debemos también saber que para tener esa cultura de la paz necesitamos educarnos para la paz. Necesitamos conocer cuáles son estos conceptos de la educación para la paz, pero sobre todo cómo llegar a conocer estos principios y estos valores y estas actitudes y los comportamientos, educarnos para la paz, educarnos en la paz. Pues este es un proceso de conocimiento, es un proceso de adquisición de conocimientos que en este caso y en todo este proyecto lo vamos a hacer a través del conocimiento significativo, a través del conocimiento constructivista, es decir, vamos a desconstruir estos conceptos o estos elementos sociales, sociodemográficos, políticos, culturales, incluso jurídicos también, para que podamos a partir de esto hacer una construcción de nuestros conceptos propios y entonces con esta construcción de conceptos propios va a ser muy difícil que se nos olviden estos conceptos. Cultura de la paz, educación para la paz, justicia transicional, derechos humanos y todo lo que deriva de aquellos derechos que tenemos que hacer valer frente a las autoridades, pero sobre todo hablar de dignidad, que es un concepto que también pues lo tenemos muy vago, no está muy delimitado a nivel social y por lo tanto pues también no hay ese respeto como tal por parte de nosotros mismos, de las demás personas y de las autoridades. Esta educación para la paz, pues además de las cuestiones pedagógicas, además de las cuestiones de conocimiento, aprendizaje, vamos a desarrollar nuestras capacidades en el sentido de desarrollo de competencias también. Quienes nos dedicamos a esta cuestión de la instrucción, a la cuestión de la capacitación, a la cuestión de la formación, de desarrollo humano, etcétera, debemos contar con esas capacidades y con esas habilidades. No es únicamente que tengamos todo el conocimiento del mundo, pero ¿de qué sirve si no lo sabemos transmitir? Si no lo queremos compartir, y en este caso del proyecto, la intención es que ustedes tengan toda la información, todas las herramientas para podernos desarrollar como una sociedad conocedora, como una sociedad informada, y entonces llegaremos a ser una sociedad poderosa, reforzada con actitudes y con valores también bien cimentados en estos temas de educación para la paz, de cultura de la paz y también de los derechos humanos. A través de esta adopción de capacidades, actitudes y de todos estos hábitos, nuestros comportamientos van a cambiar. Si hacemos una actividad durante 21 días, sabemos que esto se nos convierte en un año. Y qué mejor si son buenos hábitos, y estos buenos hábitos los adoptamos también en la construcción de una sociedad resiliente, de una sociedad informada, pero sobre todo de una sociedad pacífica que mucha falta nos hace en estos días. Pero también vemos en los medios de comunicación y también en algunos sectores gubernamentales, incluso en algunos centros educativos que nos dan determinada capacitación,
esta cultura de la paz o esta cultura también del conocimiento de los derechos humanos ha sido muy tergiversada. ¿En qué sentido? Bueno, ahí en la diapositiva se aprecia un cuadro comparativo de lo que es la educación que favorece la violencia, donde algunos supone que es una educación para los derechos humanos y una educación para la paz. Y del lado izquierdo vemos los temas que son específicamente educación para la paz. Y pongo este cuadro en el sentido de que lo vamos a ejemplificar. Vamos a hacer la relación de la tabla de la derecha, educación que favorece la violencia, que no es como tal cultura de la paz ni cultura de la justicia transicional, sino que esto nos lleva a un fondo distinto, un objetivo distinto de lo que es educar para la paz. Si hablamos de un modelo educativo donde la educación se centra en el individuo como tal, es decir, le dan las materias específicas que son ciencias naturales, matemáticas, español, pero no tenemos cuestión de formación de valores, no tenemos ya cultura cívica y ética, no tenemos esta cuestión de la integración de los valores, entonces será muy difícil que estas instituciones o que estos modelos educativos nos eduquen para vivir con justicia y formación. Estos son valores, pero también son virtudes del ser humano. Tenemos que vivir con justicia, es decir, dar a cada quien lo que le corresponde. La compasión también es pensar en el otro, pensar en el propio, pensar en las otras personas y no únicamente llenar nuestra satisfacción personal. Otro ejemplo también, la educación centrada en el derecho propio, es decir, hablar únicamente de conceptos jurídicos, hablar de conceptos políticos, de conocer los derechos que contempla la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a nivel federal o las constituciones estatales, pues habla básicamente de los derechos políticos, de los derechos sociales, de los derechos económicos también, pero no nos habla como tal de los derechos humanos. Una reforma ya de hace 10 años a la Constitución, donde se incluye en el artículo primero la cuestión de la inclusión de los derechos humanos en el orden jurídico nacional, nos da también un cambio de paradigma, porque también se trata de educar para promover esos derechos humanos, pero sobre todo saber quiénes tienen esa responsabilidad de promover y de proteger esos derechos humanos. Entonces también vemos que esta educación para la paz se amplía y sale incluso de este modelo educativo nacional, hablando del caso de México, y vamos a ver también más adelante cómo esta función de la Organización de las Naciones Unidas en la discusión y en la educación de los derechos humanos tiene un programa bastante interesante que por desgracia pues, no se ha llevado ni en México ni en muchos otros países. Otro ejemplo también tiene que ver con la educación centrada en la supremacía de grupos culturales y naciones sobre otros, es decir, la cuestión del dominio, la cuestión de la dominación, y ahí viene pues también la cultura de la guerra. Lo que nos enseña la educación para la paz es que debemos educar para construir el respeto cultural, la reconciliación y la solidaridad. Es decir, todo lo contrario a la cuestión de la cultura de la guerra. La cuestión de educar para la paz, pues precisamente es educar en contra de la guerra o educar para la paz en vez de educar para la guerra. Otro concepto importante es educación centrada en el mérito y la eficiencia. Muchas veces la cuestión esta de premios y castigos, pues vemos que no es una cuestión ya a nivel pedagógico y a nivel cultural, esta cuestión de poder aprender a través de la memoria. Entonces también pues es importante educar para vivir con armonía, con la tierra, educar para cultivar, perdón, esa paz interior y también desmantelar la cultura de la guerra, porque es importante conocer los preceptos y los conceptos de la paz, precisamente para evitar esta parte de la guerra y de seguir siendo sociedades violentas, sociedades que promuevan la violencia pues a través incluso de series de televisión, de programas, de espectaculares, de anuncios en la calle. Vemos que la violencia no es únicamente expresiva, sino que también hay violencia sensible, es decir, violencia que percibimos con los demás sentidos y que esta violencia expresiva pues es cada día más y obviamente pues también más lastima
esta sociedad. Para ello también es importante hablar de la resolución no violenta de los conflictos. Debemos tener en cuenta qué podemos hacer los ciudadanos para evitar que un conflicto, pudiendo ser sencillo, un conflicto que no tiene opción a crecer, vemos que a veces lo dejamos crecer, lo dejamos desarrollar, dejamos que avance y esto se vuelve un verdadero problema. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer o qué debemos hacer para que esta cuestión de la cultura de la paz también tenga este enfoque en la resolución de conflictos? Pues primero tenemos que saber qué es un conflicto como tal. Y bueno, como una concepción general y sencilla para manejarlo en esta explicación, pues el conflicto es la expresión de dos o más tendencias o ideologías que se cruzan en un tiempo y espacio y circunstancias también entre dos o más personas que tienden a llevarnos a una confrontación que puede también salir de cuestiones o de ideologías contradictorias, excluyentes también. Aquí hablaremos de la exclusión también, exclusión social, exclusión de género, exclusión también de grupos vulnerables, y que en ocasiones dejamos este manejo de los conflictos y dejamos la voluntad de solucionarlo a través precisamente de la paz y de la reconciliación, pues para hacer estos conflictos interminables, para hacerlos irreconciliables y que lejos a veces de irse hasta las instancias legales, esto va mucho más allá de la cuestión precisamente de la violencia. ¿Cómo opera entonces la paz en la resolución de los conflictos? Bueno, esto no es únicamente eliminar o suprimir la violencia, como ya lo mencioné, la violencia expresiva, o la violencia verbal o la violencia física, sino que debe ser un proceso positivo, un proceso de acciones que debe ser dinámico y debe ser participativo. Esto es decir, no nada más depende de una de las partes, depende de las partes que estén sumidas en este conflicto para que puedan tener esa intención y que entonces un facilitador, ya sea un mediador o conciliador, sea quien ayude a promover el diálogo y entonces a través de ello regular estos conflictos y promover en todo sentido el espíritu del entendimiento y de la cooperación para dar soluciones a estos conflictos, no crezca más la violencia y no se desarrollen más conflictos al interior de nosotros mismos, pero también en la misma sociedad donde estamos en centro. Esto tiene también que ver con la cuestión de los tipos de conflicto. Es importante saber qué tipos de conflicto existen, porque a veces decimos, tenemos un problema, tenemos un conflicto, pero no sabemos de qué tipo. Y es importante saber de qué tipo de conflicto estamos hablando precisamente para saber el tipo de intervención que vamos a desarrollar y también el tipo de intervención que debemos aplicar a ese conflicto. Y vemos que hay tres principales tipos, que son los conflictos de valores. Esto es decir, se centran en lo que creemos, en lo que valoramos. Tal vez para una persona no es tan complicado el hecho de hacer una fiesta el fin de semana y que a las 3, 4 de la mañana pues sigan con el ruido y sigan con esa convivencia que a los demás vecinos pues no les agrada mucho, porque pues es la hora de que uno está descansando, que uno está durmiendo, o que también incluso pues al día siguiente hay que levantarse temprano a hacer algunas actividades, ¿no? Entonces, esta es una cuestión de conflicto de valores y también valores en la escala social, y vemos aquí también los comportamientos en una sociedad donde a veces pues no encajan, pero vemos que esto, lo más común ahora es lo más ilógico en esta cuestión de los valores. Estamos en una desvalorización social y que precisamente lo que es menos, lo que tendría que ser menos común y lo que tendría que ser menos lógico, pues es lo que ahora vemos mucho más común y más lógico para mucha gente. Vemos ahí también toda esta cuestión del desbordamiento de los fanatismos, ¿no? La cuestión de las ideologías políticas. Y eso también es una cuestión muy grave. El tipo de conflicto de derechos. A veces alguien dice, es que yo tengo derecho a transitar libremente, entonces no voy a pagar las casetas de cuota, entonces pues voy a querer meterme a otro domicilio que no es el mío, o simplemente la cuestión de esta mala información de los derechos humanos, ¿no? Que dicen, tenemos derecho ahora a la información, tenemos el derecho humano a comunicarnos, tenemos el derecho humano también a la cuestión del Internet, ¿no? De las comunicaciones tecnológicas.
Pues eso tampoco es un derecho para que digan, entonces ahora los niños van a tener sus redes sociales, van a tener Facebook, van a tener Instagram y van a tener todo el derecho de estar ahí. ¿Por qué? Porque así lo dicen los derechos humanos, ¿no? Entonces vemos que eso también lo tergiversamos y debemos tenerlo bien aterrizado precisamente para que no se estén trastocando derechos individuales de una persona o de otra. Porque también hay una máxima en los derechos humanos que dicen, tus derechos termina donde inicia también mi derecho. Y es una cuestión que también debemos tener en cuenta para nuestra convivencia social. Otro tipo de conflicto es el conflicto de intereses sobre lo que se quiere. Ya no vamos nada más a lo que creemos, ni a lo que pensamos que nos corresponde, sino que a pesar de que creamos cuestiones distintas a todo el grupo social, y a pesar de que sabemos que no nos corresponde algo, pues simplemente lo quiero y lo tomo. Y entonces este conflicto de intereses vemos que se da mucho en la cuestión política, vemos que también se da pues en la cuestión mediática y vemos que cada día pues va siendo también más difícil en la cuestión de la convivencia social. Yo quiero hacer una fiesta afuera de la calle y no me importa lo que digan los vecinos, no me importa si los molesto, no me importa si obstruyo la calle, si obstruyo el paso o si les quito la tranquilidad del descanso, ¿no? Entonces vemos que también estos conflictos son cada vez más usuales y se van normalizando. ¿Por qué? Pues porque también vemos que hay impunidad, vemos que también hay mucha corrupción y que, bueno, pues lejos de terminar con esto, con promesas políticas, pues cada día va creciendo más y esto lo vamos a regular entonces también a través de la cultura de la paz y a través también de la exigencia de las autoridades, pero sobre todo acercándonos a las organizaciones de la sociedad civil que serían los mediadores precisamente en este tipo de conflictos con la autoridad. Y por ello es importante también saber la participación de la sociedad civil en una construcción de una cultura de la paz. Ante todo esto que les he comentado, podemos reconstruir la paz únicamente aplicando la ley del ojo por ojo, la cuestión de la venganza privada, la cuestión de irnos a pelear con el vecino que tiene la fiesta y que no quiere callar el ruido, o también debemos de acudir a estas organizaciones sociales para podernos capacitar en esta cuestión de la participación de la ciudadanía activa, también en la cuestión de la mediación con las autoridades y toda esa labor que hacemos a través de las organizaciones civiles precisamente para restaurar la paz y poder también analizar esta tipología de la violencia social y la justicia transicional hacia el camino de la paz, porque no es únicamente este tipo de conflictos que ya vimos, solucionarlos de manera propia, de manera personal, sino que tenemos que también acatar esos derechos humanos, que si bien nos están molestando en esa cuestión de los derechos humanos, nuestro derecho al descanso, nuestro derecho a una quietud, derecho a una tranquilidad, pues también hay mecanismos y hay derechos humanos que también tenemos que cumplir nosotros y que también tenemos que acatar. Vemos que también entonces es muy importante conocer un concepto de lo que es la violencia y esto pues desglosado en algunos elementos como lo ven ahí en la diapositiva. ¿Qué es la violencia como tal? Pues es un uso deliberado del poder o de la fuerza a través de una amenaza o que es efectivo, es decir, hay una acción de peligro, una acción material en la cual se está ejerciendo el poder o la fuerza física. Esto es contra uno mismo, es decir, se puede autoinfligir esa violencia o también contra las demás personas o contra los demás grupos sociales. Esto cause o pueda causar daños. Y hablando no únicamente de daños materiales, vemos que también en el ámbito del derecho y también en relación con la protección de los derechos humanos hablamos del daño moral y todo eso que conlleva la cuestión del daño, de la violencia moral, de la huella psíquica y todo aquello que también a veces tenemos que estar en los tribunales dirigiendo este tipo de controversias, ¿no? El daño causado en la cuestión emocional, en la cuestión psicológica y no únicamente en el aspecto material. Eso es también muy importante, saber que se deriva precisamente de esta enseñanza de la paz. Vemos también que esas causas de la violencia normalmente pues son multifactoriales, es decir, atienden a muchos factores, no tenemos una causa específica de por qué surge la violencia.
Pues surge porque hay pobreza o surge porque eh, hay una desigualdad en la educación o hay una desigualdad en la cuestión de los trabajos, sino que esto tiene muchos factores y que estos factores pueden ser endógenos y exógenos, es decir, factores internos que tienen que ver también con la personalidad y con la cuestión mental, y las cuestiones de fuera, que incluso el mismo ambiente, el medio ambiente, tanto social como natural, también genera este tipo de violencia. Y en eso, bueno, pues también ya entran de manera más específica los especialistas en el área de la criminología y de la psicología, que son quienes van a atender a estas cuestiones de la conducta, de estas cuestiones que tienen que ver con estos factores precisamente, para estudiar y conocer estas causas de la violencia. Entonces, atendiendo a esta situación de que ya no queremos más violencia, de que queremos que esta violencia termine, que queremos que esta violencia no siga prosperando y que no se siga materializando en nuestra sociedad, pues también es importante entrar ya de lleno al tema de qué son los derechos humanos. Porque, bueno, si queremos adoptar una cultura de la paz, si queremos educarnos en la paz, si queremos erradicar la violencia, la delincuencia, incluso esos conflictos internos que tenemos, pues es importante conocer y saber qué son los derechos humanos. Pero conocerlos de una manera sencilla, de una manera que la podamos comprender fácilmente y que no se quede únicamente en conceptos rebuscados, como normalmente se utiliza en la cuestión jurídica, ¿no? Cuando hablamos de estos temas, incluso también, pues si ven las diapositivas, no son muy cargadas de información, porque les repito, es únicamente una guía para esta plática, para efectos pedagógicos, didácticos, de que la vayan comprendiendo de una mejor manera. Entonces, vemos que los derechos humanos, lejos de todas las concepciones que hay de tantos autores que han escrito de estos temas desde hace ya 70 años, que va a cumplir esta cuestión de la Organización de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues debemos concebir estos derechos humanos como aquellos derechos que son inherentes a la persona por el simple hecho de ser persona, que son oponibles a los terceros, es decir, a las demás personas y a las autoridades, y que estos derechos humanos que tenemos todas las personas por el hecho de ser personas, los tenemos desde el momento de la concepción. Es decir, desde que somos concebidos, tenemos ya ese derecho a la vida, tenemos ese derecho a la salud, y tenemos todos aquellos derechos humanos que vamos a analizar un poquito más adelante, y entonces la autoridad y los demás convivientes en esta sociedad tenemos la obligación de respetar esos derechos humanos, de todos los seres humanos. ¿Y qué implica la educación en derechos humanos en el ámbito internacional? Pues es preciso conocer también la cultura jurídica que va en relación con estos derechos humanos, los conceptos como tal, de saber qué son los derechos humanos, para qué, cómo los debemos oponer a los terceros, cómo debemos exigirlos y cómo debemos también incluso demandarlos. Y esto nos da en esta suma, pues lo que es referente a la educación en derechos humanos. Ya hablamos de lo que es educar para la paz, ahora tenemos que conocer qué es educar en derechos humanos o cómo vamos a educarnos para conocer los derechos humanos de una manera correcta. Bueno, pues aquí vemos también que el origen, la actualidad y los fines de los derechos humanos es un tema bastante importante que debemos de tomar de inicio. Digamos que el origen, bueno, pues es en respuesta a las violaciones a los derechos humanos dados durante la Segunda Guerra Mundial. Pero vemos que esas violaciones de derechos humanos, es decir, tantas muertes, la cuestión de la guerra, la cuestión de la adopción de territorios que no eran propios, pues esto no es nada más de la Segunda Guerra Mundial para acá. Pero ¿por qué los tomamos como referencia en la Segunda Guerra Mundial en adelante? Bueno, porque terminando precisamente la Segunda Guerra Mundial es cuando se establecen acuerdos de paz internacional y surge la Organización de las Naciones Unidas. Esto con la cuestión de plasmar los ideales derivados precisamente de esa reconstrucción mundial, de esa reconstrucción de las naciones que fueron destruidas, de las que fueron saqueadas y de aquellas que fueron devastadas precisamente por los países triunfantes en esta Segunda Guerra Mundial. ¿Esto para qué se hizo? Pues como una cuestión de tomar conciencia
de que ya no podíamos esperar una tercera, cuarta, quinta, undécima guerra mundial, sino con la finalidad de que ahí terminar esa cuestión de la guerra mundial y entonces empieza a gestarse este concepto de paz. La cuestión de prevenir esas prácticas de abuso y esas prácticas de discriminación, para que también entonces esta cuestión de la guerra de alguna manera fuera regulada por un organismo internacional. Y entonces de ahí surge este derecho internacional de los derechos humanos, del cual su finalidad es impulsar la protección y la defensa de los derechos humanos, así como también difundir la información y desarrollar las capacidades en el aprendizaje, pero también en la difusión, en la promoción, en el conocimiento de estos derechos humanos, para estar haciendo estas labores didácticas y pedagógicas, que todos tengamos ese conocimiento de qué son los derechos humanos, cómo los vamos a adoptar, para qué nos sirven. También es importante conocer este origen de los derechos humanos. Y bueno, como les comentaba casi al inicio de la plática, hay un programa mundial para la educación en derechos humanos establecido precisamente por la Organización de las Naciones Unidas. Y esto se deriva en 1993 en la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos en Viena, donde se crea derivado de este programa para la educación en derechos humanos, el diseño de las Naciones Unidas para la educación en la esfera de los derechos humanos, y se empezó a trabajar este proyecto a partir de 1995 con la intención de que pues con esto tuviéramos un entendimiento común de las metodologías y los principios de la educación en derechos humanos. Y entonces aquí vemos que no es únicamente conocer qué son los derechos humanos, debemos conocer muchos más conceptos que vamos a abordar un poco más adelante, precisamente para tener esa cultura y esa educación de los derechos humanos, esto a través del Programa Mundial para la Educación en Derechos Humanos. Y que en esa convención en Viena, en 1993, y lo que se empezó a trabajar a partir de 1995, se establecen los periodos para implementar este Programa Mundial para la Educación en Derechos Humanos, sosteniendo que de 2005 a 2009 esto se implementara en la educación básica, es decir, en los niños. Ya en 2010 y 2014 que se tuviera esta enseñanza en lo que es la educación superior y en los funcionarios públicos, incluyendo también aquellos funcionarios de las Fuerzas Armadas, pues porque son a los que mandan a la guerra, son los que tienen esa fortaleza bélica para precisamente hacer todos estos actos de violencia. Entonces, también concientizar a las Fuerzas Armadas de los derechos humanos y de todo esto que implica el programa de educación es una cuestión muy importante. Y ya en el periodo de 2015 a 2019, pues es la consolidación, es decir, a toda la demás población, de todas las edades, de los géneros y de todas las latitudes del mundo, pues tuvieran ya esta información de los derechos humanos. Pero vemos con tristeza que ya estamos en 2021, es decir, 2 años después de que debió haber terminado este programa mundial para la educación en derechos humanos, y seguimos viendo violaciones a derechos humanos, seguimos viendo guerras, seguimos viendo violencia, seguimos viendo delincuencia y por desgracia pues cada vez más. Vemos también esta cuestión de los desplazamientos forzados, que pues llegamos a pensar que en México esto es un tema tal vez de cultura internacional y que pues únicamente quien quiera abundar sobre ese tema de los desplazamientos forzados puede abundar en esta temática. Pero vemos que efectivamente en México existen estos movimientos de los desplazamientos forzados, precisamente a través de movimientos armados. Y el primer ejemplo, y digamos que es el más arraigado aquí en nuestro país, es el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994. Es decir, ya tenemos bastantes años con esta cuestión de desplazamientos forzados. Incluso hay una ley en el estado de Chiapas que regula estos desplazamientos forzados, y otro estado de la República que también cuenta con esta legislación es el estado de Guerrero. Entonces, vemos también que a partir de hace 2 o 3 años, vimos que también en la frontera sur de nuestro país, pues un grupo de migrantes deciden pasar por el país y que bueno, pues pasan, después se van estableciendo aquí, se van quedando y se va haciendo ese filtro. Pero son personas que vienen precisamente de desplazamientos en sus países, en sus poblaciones y que buscan
tanto el refugio del país como también pasar a Estados Unidos, y que bueno, esto es derivado de este fenómeno social, pues que también surge de la violencia en las comunidades internacionales. Entonces vemos que esta cuestión de los derechos humanos está implementada en un programa internacional que es importante conocerlo, pero sobre todo que es importante aplicarlo. También respecto a la enseñanza de los derechos humanos, vemos que es un conjunto de actividades, es una cuestión de un programa metodológico de aprendizaje, enseñanza, formación, tanto de instructores como de personas quienes van a recibir esta capacitación, con la finalidad de crear una cultura universal de los derechos humanos. Y en esto va inmerso también la cultura de la paz y la justicia transicional. Esta enseñanza de los derechos humanos también es una herramienta que nos va a ayudar para generar conciencia sobre aquellas prácticas que van vulnerando estos derechos humanos, a través del cual se da a conocer el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos y todos aquellos mecanismos de protección de los cuales México, a partir de hace, ya forma parte de estos, no. Y que bueno, está obligado a proteger estos derechos humanos. Los derechos humanos. Mira, ven, siéntate. Bueno, y si pueden apagar sus micrófonos. Gracias. Vemos que también un documento interesante de esta formación en derechos humanos es la Declaración de las Naciones Unidas sobre Educación y Formación de Derechos Humanos. Las buenas prácticas y las dificultades para el aprendizaje de estos derechos humanos, y también el llamamiento a los Estados miembros para incluir el contenido sobre derechos humanos en los planes de estudio de sus sistemas educativos nacionales. Vemos también, por desgracia, que en México no contamos con esta estructura, no contamos con esta cuestión metodológica, ni en la educación básica, ni en la educación media, y mucho menos en la educación superior. Entonces, somos un país con casi una cultura de los derechos humanos, y eso también pues, es una causa multifactorial, la cual nos lleva a un estado de violencia y de delincuencia. ¿Y para qué nos sirve esta educación en derechos humanos? ¿Cuál es la finalidad o cuáles serían las finalidades? Precisamente fortalecer el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales que están plasmadas en la Constitución Política, desarrollar también la personalidad humana y el sentido de la dignidad del ser humano, que estos son conceptos incluso metajurídicos, son más allá de la cuestión jurídica, y que esto de la personalidad humana, bueno, pues es el conjunto de atributos que tenemos todos los seres humanos, desde el nombre, la nacionalidad, la cuestión del género también incluso, y eso nos va formando una personalidad propia, distinta a todas las demás personas. Otra finalidad también se refiere a promover la comprensión, la tolerancia, la igualdad entre los géneros y la amistad entre las naciones, es decir, deben haber acuerdos de paz entre las naciones, estos acuerdos diplomáticos y las cuestiones de no intervención, no únicamente de manera armada, sino también en cuestión política, en cuestión jurídica, donde el derecho de otros países pues no debe aplicarse en nuestro país y viceversa, ¿no? Entonces también esta cuestión de la protección de los pueblos indígenas, de las minorías, de los grupos vulnerables, todo con la finalidad también de facilitar esa participación efectiva de todas las personas y crear una sociedad libre y democrática en la cual el Estado de Derecho no quede nada más como un concepto, no quede nada más como una palabrería de los políticos, ¿no? Sino que realmente el Estado de Derecho como un Estado en paz, como un Estado donde se respetan las leyes, pero también se respetan los derechos humanos, se respeta la dignidad y la personalidad de las demás personas, esto fluye precisamente como una cuestión de evitar los conflictos y de una manera pacífica de solucionar aquellos que se van gestando. Sobre todo fomentar y mantener la paz. No es únicamente de conocer la paz, de saber qué es la cultura de la paz, sino fomentarla, difundirla, ya ahora que la conocemos, pues platicarla con nuestros familiares, platicarla con la demás gente, de la, pero sobre todo mantener esta paz en toda la sociedad y también mantenerla en nuestra persona, que es una cuestión muy importante. Promover un desarrollo sostenible centrado en las personas y la justicia social, esto es básico. Vamos a hablar también de conceptos de
sostenibilidad y de sustentabilidad que actualmente las organizaciones de la sociedad civil estamos trabajando fuertemente con la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Es lo que nos va a hacer sustentables a las comunidades, pero también sostenibles. Vamos a sustentarnos en la cuestión estructural, en la cuestión tecnológica, en la cuestión política, también en la cuestión organizacional. Y vamos a ver también que esto tiene que ver con las formas del autoempleo, no únicamente ver que hay una reducción de empleos por la cuestión de la política nacional, sino que también podemos implementar en la cuestión del aprendizaje. Esto, bueno, pues también nos ayuda a existir como una sociedad. Un momento. El sentido de hablar de la justicia de paz, de todo esto que vamos a conocer para poder implementarlo en esta situación. Permítanme que tengo un problemita aquí con la presentación. Vamos entonces. Y Disculpe, doctor, su micrófono está en silencio. ¿ya se escucha? Ya, gracias. Ya, solucionándolos. Entonces, bueno, comentarles, por favor, mantengan su micrófono apagado. Quien tenga la intención de poder participar, igual que levanten la manita, pónganlo ahí en el chat, para poderlo hacer de manera ordenada, no interrumpir y sobre todo por no desconcentrarnos en esta cuestión de la política, ¿no? Bueno, también esta cuestión de los elementos de la educación en derechos humanos, su importancia. Es un modelo basado en valores y sensibilización de las personas, pero también es un modelo basado en la rendición de cuentas. Las autoridades están obligadas a proteger estos derechos humanos, además de poderlos, bueno, de tener la obligación también de difundirlos, pero también rendición de cuentas en cuanto a los casos de violaciones de derechos humanos, cómo se solucionan, de qué manera se van reglamentando y cómo se van aplicando los procedimientos legales, en este caso de solución de conflictos. También se dice que es un modelo de transformación, en el sentido de que, como ya lo vimos en lo que es la cultura de la paz y la educación para la paz, nos vamos a transformar en este conocimiento de los derechos humanos para poder también llegar a esta cuestión de la enseñanza plena de los derechos humanos que abarca estos conceptos. Conocimientos y técnicas, es decir, conocer todas aquellas herramientas, toda aquella cuestión didáctica, pedagógica, para aprender acerca de estos derechos humanos, los mecanismos de protección que tenemos, así como adquirir esa capacidad de aplicarlos de manera práctica en nuestra sociedad. También es importante conocer los valores, actitudes y comportamientos para promover los valores y afianzar las actitudes de respeto a estos derechos humanos. No únicamente aquí vamos a ver nuestra participación o acción con estas técnicas de enseñanza y aprendizaje, sino que también vamos a ver las actitudes y los comportamientos que toman las autoridades
en esta promoción, difusión y protección de los derechos humanos, para que también al final se puedan adoptar las medidas que fomenten esta adopción de defensa y promoción de los derechos humanos. Es decir, es todo un sistema de enseñanza, de aplicación, de protección y también de la aplicación de este tipo de garantías para que no haya esa repetición de las violaciones a los derechos humanos. Entonces, como resumen, los elementos de la educación en derechos humanos es la adopción de conocimientos y técnicas pedagógicas, adopción de medidas para que las autoridades hagan esa difusión, promoción y protección de los derechos humanos, y también parte de la sociedad tengamos la adopción de esos valores para poder también supervisar las actitudes y los comportamientos de la misma sociedad para no violar derechos humanos y sobre todo la autoridad. El derecho, bueno, el concepto de derechos humanos, ya lo mencionábamos con anterioridad, que son aquellos derechos que tenemos todas las personas por el simple hecho de serlo y que son a partir de la concepción. Entonces, esto también tiene connotaciones socioculturales y tiene cuestiones teóricas que están plasmadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que son lo referente a los principios de los derechos humanos, que están contemplados en el artículo primero, y que nos habla del principio de universalidad. ¿Qué es este principio de universalidad? Que los derechos humanos son para todos. En todo el universo son aplicables estos derechos humanos. La inalienabilidad, ¿a qué se refiere? Que nadie nos puede quitar esos derechos. Nadie nos puede quitar el derecho a la educación, nadie nos puede quitar el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a la integridad, el derecho también a la intimidad, el derecho a la salud. Son derechos humanos que son intocables. También son derechos indivisibles. ¿Por qué indivisibles? No podemos tener un derecho a la medio salud, que, bueno, pues en teoría vemos que también sí ocurre, pero como tal no podemos dividir ese derecho. Si la autoridad no cumple de una manera completa, de acuerdo al mandato constitucional para el cual ellos eligen un encargo público y no desarrollan esa función, bueno, pues es motivo de alguna otra cuestión jurídica. Pero no por ello entenderemos que es un derecho que están dividiendo, es decir, no le están dando de una manera correcta, de una manera adecuada, pero como tal el derecho a la salud no se está dividiendo, así como no se dividen todos los demás derechos. El principio de interdependencia, ¿qué quiere decir? Que todos los derechos humanos son interdependientes entre ellos. No podemos hablar de libertad y decimos, si quieres libertad, no te puedo dar salud. Si quieres salud, no te puedo dar educación, sino que todos ellos son interdependientes, todos dependen de ellos mismos. Entonces, tener una cuestión de integridad en la protección de los derechos humanos es tener salud, tener vivienda digna, tener acceso a una educación de calidad, tener también ese derecho al respeto a la intimidad y el respeto a nuestros datos personales. Entonces, todo esto es interdependiente y no se pueden excluir estos derechos humanos. El fundamento de los derechos humanos, en este sentido, vemos cuáles son los derechos humanos. Vamos a verlo a continuación. Son 30 derechos humanos básicos o elementales, que estos surgen de la Carta Internacional de los Derechos Humanos, que surge también de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Básicamente analizaremos lo que es la dignidad humana como una cuestión de respeto o el autorrespeto, respetarnos a nosotros mismos con nuestra concepción física, espiritual, mental, para que también ese derecho lo podamos extender hacia los demás y lo hagamos exigibles. Yo me respeto, tú me respetas, yo te respeto. Esta cuestión también a través de la autodeterminación. Tenemos que hacer exigible ese derecho de la dignidad humana a través de acciones específicas, es decir, darnos ese valor como seres humanos. También la libertad es una cuestión muy, muy importante, y aquí me remito un poquito al texto de El miedo a la libertad de Trump, ¿no? Que nos dice también, tenemos esa capacidad de elección, pero a veces no la conocemos, o simplemente nos da miedo elegir, nos da miedo el qué dirán, nos da miedo que las personas piensen que somos distintos, precisamente por esa cuestión de externar nuestro pensamiento, nuestra forma de sentir. A veces tenemos ese miedo a decir no, a veces tenemos precisamente el miedo a elegir nuestra profesión, a elegir
a una pareja que realmente nos estamos a gusto, que realmente querramos estar con esa persona. Incluso la elección del trabajo, la elección de dónde vivimos, la elección de muchas cosas. Y esto tiene que ver precisamente con la libertad. Hablando de la igualdad, bueno, pues también hay un concepto también muy importante, que es la equidad. No es lo mismo igualdad que la equidad. Esto tiene que ver también con la adopción de solucionar estas cuestiones de diferencias y desigualdades. No va a ser lo mismo que en una barra se encuentren varios niños de diferentes estaturas. Si les ponemos una cajita del mismo tamaño a todos, pues los vamos a elevar tal vez un poquito más, pero no vamos a cumplir el objetivo. Aquí entonces la cuestión de reducir esas desigualdades tendría que ver, bueno, ajustar esos banquitos en la medida también de la estatura de los niños, para que todos tengan una visión uniforme y todos puedan verlo desde la misma perspectiva. Esa es la diferencia entre igualdad y equidad. Esa es la cuestión de tratar de resolver o de aminorar las desigualdades, y que eso lo vemos ya también en el estudio de los objetivos de desarrollo sostenible, desigualdades de género, es decir, la reducción de las brechas de género, la reducción de las brechas de los problemas sociales que nos aquejan, la cuestión cultural también, y todo lo que tiene que ver con el aspecto social, político, económico y jurídico. Un concepto también que debemos adoptar y conocer es el concepto de la solidaridad. Esto tiene que ver con la dimensión individual y social del individuo. Debemos ser solidarios, debemos solidarizarnos. ¿Para qué? Para poder también alcanzar ese crecimiento en estos tres conceptos que son seres humanos. ¿Realmente somos humanos? O únicamente somos seres vivientes que no tenemos concepción de estos derechos humanos y que actuamos sin respeto a la libertad, a la igualdad, a la dignidad humana, y que esto pues también tiene que ver en la cultura de la adopción de los derechos humanos. Es habituarnos a desarrollar estos conceptos, habituarnos a conocer qué son los derechos humanos, pero sobre todo también a aplicarlos. Y bueno, digamos que esto es la cuestión teórica, que le repito, pues trato de hacerlo lo más sencillo y digerible posible. Y ahora, pues de una manera más sencilla, hablar más sobre derechos humanos. ¿Qué podemos saber? ¿Qué podemos conocer en este aspecto de los derechos humanos? Ya podríamos decirlo sin tanto rollo, sin tanta cuestión dogmática o teórica. Pues vemos que esta cuestión, ¿qué podemos saber más de los derechos humanos? ¿O qué quisieran saber? También aquí es el momento en que pues en el chat puedan participar, porque es importante, si esta plática va dirigida precisamente a darnos las bases esenciales de los derechos humanos, pero si alguien dice, yo quiero conocer más sobre derechos humanos, quiero saber más, abundar más sobre este tema, pues ahora es el momento en el cual levanten la manita, pongan ahí su pregunta en el chat, porque precisamente de esta información pues se va a derivar esta cuestión importante de qué conozco yo de los derechos humanos para poderlos comprender, para poderlos hacer exigibles ante las demás autoridades y para tener ese reforzamiento, no únicamente teórico, sino también de reconocimiento que hace la ley. Bueno, pues estos derechos humanos, ya lo mencionamos, son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos, y bueno, pondríamos como segundo término de derechos fundamentales después de la vida a la dignidad, porque es un conjunto de valores, de principios y de cultura también, la cuestión de hacer respetar nuestra dignidad, incluso para nosotros mismos, no autolesionarnos, no estarnos autoflagelando con cuestiones de algún trastorno, cuestiones de depresión, cuestiones que nos lleven incluso al suicidio, ¿no? Cuestiones que desconocemos porque no tenemos esa cultura tampoco de la salud mental, y que bueno, también esto vamos dañando nuestro organismo, vamos dañando nuestro cuerpo y dañando nuestra mente también en este aspecto. Estos derechos humanos también rigen la manera en que los individuos debemos vivir en sociedad y relacionarnos entre nosotros, es decir, es una cuestión gregaria, una cuestión de normas sociales, no únicamente jurídicas, y que si de una manera lógica, en lo más mínimo, tenemos ese razonamiento de decir, si no es tuyo, no lo tomes, no hagas lo que no te gusta que te hagan, esto viendo en los ejemplos que les ponía, ¿no? Las fiestas, las cuestiones de quienes se pasan los semáforos, que no respetan las normas de realidad,
quienes ahora, precisamente hablando de la pandemia, de un tema actual, no respetan las normas de higiene, la cuestión de ingreso y salida de los centros comerciales y demás. Esta es una cuestión de cultura y que vemos, por desgracia, que en nuestro país lo que reina, pues es precisamente la incultura. Son más los que tienen la falta de cultura jurídica, cultura en derechos humanos, cultura de la paz, cultura de la dignidad, cultura del trato social y la cultura incluso de la lógica más común, ¿no? Entonces, también tenemos que respetar esas ideologías, esas formas de pensar, pero a través de los mecanismos, tanto sociales como jurídicos, pues podemos hacer que esto cambie, porque es un conflicto que precisamente atendiendo a esta cultura de la paz, a esta cultura de los derechos humanos, tenemos que adoptar esas herramientas para poderle dar solución, seamos un país culto, seamos una sociedad culta y entonces nuestras condiciones cambian, porque también es cierto que dicen, eh, el gobierno que tenemos pues es también una cuestión que surge de la cultura del mismo país, ¿no? Digamos que pues, la cultura que reina o la cultura que reina pues nos tiene sumidas en este gobierno que pues no ha cumplido con las expectativas, que en lo específico, y he de decirlo porque también es un derecho humano de libertad de expresión, el gobierno actual ha frenado muchos proyectos y muchos eh, recursos para las organizaciones de la sociedad civil y nos han mermado en estas acciones precisamente de capacitación y de difusión. Y que a pesar de ello seguimos trabajando, a pesar de ello seguimos levantando la voz, pero sobre todo seguimos profesionalizándonos, porque precisamente la sostenibilidad y la sustentabilidad nos hace no ser dependientes del gobierno. Y por ello también estamos trabajando en estos proyectos, que bueno, en esta ocasión también es importante decirlo, tenemos el apoyo del gobierno del Estado de México para hacer y difundir este proyecto social, pero a nivel federal no tenemos ese apoyo y también se han retirado muchísimos más apoyos que sí obviamente merman en esta cuestión social y que las organizaciones de la sociedad civil tenemos que también gestionar en estas relaciones con el Estado y las obligaciones que tienen, porque no pueden quitarnos recursos que son para la sociedad, que son para que ese impacto social pues se dé de una manera positiva y no únicamente como un castigo a las organizaciones de la sociedad civil se hagan estas restricciones, porque quien se perjudica es a la sociedad misma. Entonces quienes piensen que digan, ah, pues sí está mejor, que ahora nos den mejor el recurso que era para las guarderías, que se lo den a los abuelitos para que cuiden a los niños, pues vamos a ver que también esto se está desbordando en cuestiones corruptas, en cuestiones pues que no van con esta cuestión de la distribución adecuada de los recursos públicos. Los 30 derechos humanos universales, ¿cuáles son? ¿Dónde están? ¿De dónde derivan? ¿Por qué los tenemos como una cuestión fundamental? Son los 30 artículos que ratificó la Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre de 1948, que es precisamente la fecha de fundación de este organismo internacional, la Organización de las Naciones Unidas, y que pues esta asamblea da vida a uno de los documentos más importantes en la historia de la humanidad, precisamente hablando en temas de los derechos humanos, y que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahí se contienen, no como tal 30 derechos humanos, sino son 30 artículos que nos van a hablar de manera general de los derechos humanos. Entonces los invito pues, a que conozcan este documento, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y que estemos informados precisamente de lo que es la base de esta información de los derechos humanos para que también podamos conocer la parte jurídica, que esto lo encierra el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y bueno, pues estos 30 derechos humanos universales se centran básicamente en estos elementos. La confianza, la igualdad, la libertad, la justicia, la esperanza, la protección de los derechos, la dignidad, la prosperidad y la paz sobre todo. Esto no es un tema que estemos inventando las organizaciones civiles o que lo hayamos puesto como una cuestión que nos diera más publicidad en este proyecto. No, sino que esto surge precisamente de la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos y por lo mismo de que estamos en una sociedad violenta y en una sociedad con altos índices de delincuencia que cada vez se incrementan más a pesar de la pandemia, a pesar de que
pues se supone que estamos guardados muchas más personas y salimos menos a la calle, y cómo es posible que entonces haya más delincuencia, ¿no? Vemos que esta cultura de la paz es necesaria precisamente para poder abordar de una manera responsable, pero también de una manera activa, esta problemática de la delincuencia, de la violencia. Y es por ello que este programa, este proyecto, Porque me quiero, me cuido, pues va centrado precisamente en la prevención social de la violencia y de la delincuencia, reforzándolo con todos estos temas que estamos impartiéndonos a ustedes. ¿Cuál es el objetivo de estos 30 derechos humanos o de la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Precisamente la promoción y la protección de los derechos humanos con la finalidad de conseguir libertad, justicia y paz para todos los seres humanos. Recuerden que esto surge precisamente después de que termina la Segunda Guerra Mundial, cuando viene esta reestructuración de los países devastados, y que bueno, se pretende que ahora haya justicia y se aplique la ley, incluso internacional. Hay tribunales internacionales que sancionan las intervenciones de guerra. Y que bueno, también los mismos países dominantes han cambiado sus estrategias, tal vez ahora ya no de manera eh, más visual con la cuestión de armas, sino también ahora pues con la cuestión de los embargos económicos, la cuestión de las intervenciones en los ordenamientos jurídicos y políticos de los demás países, ¿no? Y vemos que el caso de México es un país intervenido por Estados Unidos, simplemente con la implementación del sistema de justicia penal. Esto no fue una ocurrencia de algún político, de los políticos en turno que estaban en 2006, 2008, sino que esto fue derivado de la implementación del Plan Mérida, que fue un plan en el cual Estados Unidos empezó a inyectar bastantes recursos, incluso a partir de 1990, para el combate al narcotráfico. Y que bueno, pues ya después de tanto recurso que México recibió y de tanto que estuvieron con esta parte de colaboración, como agradecimiento por este recurso, pues entonces ya llega el momento que Estados Unidos dice, pues ahora como has recibido tanto recurso y como vas a seguir apoyándome y te voy a seguir apoyando, pues tienes que cambiar tu orden jurídico y entonces ahora vas a adoptar el sistema penal acusatorio con una práctica similar a la que hacemos acá en Estados Unidos. Y entonces todo con la cuestión tendiente a que nos sigas apoyando con esta cuestión, y bueno, pues no se pudo hacer más. Ese cambio, que también nos ha traído varios beneficios, pues también es motivo de una intervención del país vecino, de Estados Unidos. Y los antecedentes de los objetivos de desarrollo sostenible, también es muy importante conocerlo. Tiene que ver con los derechos humanos, por supuesto, porque es también derivado de un instrumento internacional, que es la Agenda 2030, una reunión que se dio en Nueva York en 2015, en la cual se acuerda precisamente llevar estos objetivos de desarrollo sostenible en una agenda para que se apliquen en el plazo de 15 años, es decir, de 2015 a 2030, estos objetivos de desarrollo sostenible pues deberán aplicarse por lo menos en las 189 naciones que conformaron esta declaración del milenio, esto como el antecedente. En el año 2000, que será la Asamblea del Milenio de las Naciones Unidas, y donde surgen primero como antecedente los objetivos de desarrollo del milenio. Y que bueno, estos objetivos buscaron atender las necesidades humanas que en ese momento, en el cambio de siglo, pues eran mucho más apremiantes a nivel internacional, y que en este instrumento internacional, en esta Asamblea General, se acuerdan establecer 8 objetivos, que fueron el primero, erradicar la pobreza extrema y el hambre, lograr la enseñanza primaria universal, que esto fuera en todos los países del mundo, promover también la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer, reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años, porque hay países que derivado de la hambruna y también de las guerras, estaban muriendo muchos niños. Y eso también pues va derivado de la mejora en la salud materna, y también recordemos que también en esa época pues seguía todavía esta cuestión del VIH-Sida, y también en algunos otros países de África la malaria y otras enfermedades, aparte de la hambruna, como una cuestión que causó bastantes muertes. Surge también la preocupación por la cuestión ambiental, la cuestión de la protección del ecosistema, y entonces se decide
garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y por último también fomentar una alianza mundial para el desarrollo, es decir, que todos los países firmantes se hermanaran, se unieran precisamente para establecer estos objetivos del milenio y que bueno, no iba a ser una cuestión que nada más se iba a quedar ahí, que se iban a atacar únicamente estos 8 puntos, sino que también a nivel internacional las organizaciones no gubernamentales, las famosas ONGs, aterrizando también en el caso mexicano con las organizaciones de la sociedad civil, pues hemos ganado bastantes espacios en la cuestión de colaboración y participación a nivel internacional y que esto lo hemos polarizado precisamente ya en el plano nacional, en los diversos estados de la República, eh, siendo receptores de esta atención, de esta solución de los problemas sociales, sobre todo para la adopción de la Agenda 2030. También es importante expresarles que en el Estado de México se está trabajando ya desde hace 2 años con la cuestión de la implementación de la Agenda 2030 en la cuestión de la gobernanza activa, es decir, se implementa también un sistema de gobierno abierto para que estos objetivos de desarrollo sostenible se implementen en la legislación, pero sobre todo en las prácticas de las autoridades y que bueno, es muy poco también para hacer un análisis, para hacer una cuestión de auditoría, pero sí, son 2 años en los cuales hemos estado participando organizaciones de la sociedad civil con gobierno y precisamente derivado de ello es que estamos trabajando en este proyecto para la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible. Que estos, bueno, pues surgen en la Agenda para el Desarrollo Sostenible, que se dio en Nueva York en 2015, con este documento titulado Transformar nuestro mundo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que aquí ya fue adoptado por 5 estados más de los Objetivos del Desarrollo del Milenio, y que esta Agenda 2030 incluye 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, de los cuales también es importante mencionar en cuáles estamos trabajando en el Estado de México, en la red Andrómeda de Organizaciones Civiles, en la Academia de Peritos en Ciencias Forenses, pero sobre todo en este proyecto que estamos implementando para ustedes. Pues esta Agenda 2030 es una herramienta muy útil y sobre todo muy interesante para erradicar la pobreza en varios rubros, también proteger al planeta y asegurar la prosperidad para todos los seres humanos, sin comprometer los recursos para las futuras generaciones. Estamos terminándonos el planeta, estamos terminando con muchas cuestiones que, incluso los recursos naturales, que se prevé que en 50 años pues haya precisamente una cuestión de déficit de estos recursos económicos y la vida en el planeta pues sea más complicada. Por eso la adopción de estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, en los cuales de manera específica, que les voy a mencionar, aunque aquí los ven en la pantalla, el fin de la pobreza no es únicamente darnos un dinero cuando están en campaña política los políticos, ¿no? Sino el fin de la pobreza es adoptar políticas públicas eficaces, eficientes, pero sobre todo útiles, que no hagan dependiente a la sociedad, que no hagan dependiente a la gente de que el gobierno les dé, sino que esto también se trata de hacer autosostenibles y autosustentables a las comunidades, las comunidades indígenas, las comunidades rurales, las comunidades que son de la ciudad, esas grandes ciudades de desarrollo empresarial y demás. Todo este objetivo con la finalidad, perdón, de erradicar la pobreza, por lo menos disminuirla en un grado considerable. Pero ¿cómo vamos a erradicar esa pobreza a través de los derechos humanos? Precisamente aplicando la igualdad, aplicando el derecho de la dignidad humana y sobre todo también la igualdad de oportunidades para que todos tengan acceso a los programas sociales y que no por castigo nos quiten dinero a las organizaciones civiles y que nos digan te voy a castigar porque me caes mal. No, esto es una cuestión que no debe de mermar en la sociedad porque es así como nos está pasando. Queriendo bloquear y queriendo callar a las organizaciones civiles, el daño que se está haciendo es a la mayoría de la población, porque nosotros seguimos haciendo programas de sostenibilidad, de sustentabilidad, de profesionalización,
y generamos incluso mucho más recursos de los que nos pudiera dar el gobierno. Pero eso no implica que vamos a dejarles que ellos manejen ese dinero tampoco, porque es un dinero para todos nosotros y que deberían aplicarlos en programas precisamente para abatir esa pobreza y que va de la mano con el objetivo número 2, que es hambre cero, ¿no? Que aunque no estamos en el grado de algunos países de África, pues hay comunidades en las cuales más que el hambre por la cuestión de falta de alimentación, pues también es la falta de techo, la falta de vestido, falta de oportunidades laborales, que con esta pandemia pues también se incrementaron. Entonces, van de la mano estos dos objetivos de desarrollo sostenible y que como tal, así como en el principio de indivisibilidad de los derechos humanos, estos objetivos de desarrollo sostenible también son indivisibles porque interactúan unos con otros. En el caso de salud y bienestar, hablamos no únicamente de la salud médica, aquí en este punto estamos trabajando de manera eficiente y de manera ardua en este año la cuestión de la salud mental, haciendo alianzas estratégicas, que aquí también nos dedicamos al objetivo 17, para poder precisamente difundir el conocimiento y la práctica de la salud mental como una cultura que debemos adoptar toda la sociedad, precisamente para minorar estas cuestiones de violencia, de delincuencia y de perturbación de la paz interior. Entonces, este proyecto también va enfocado a la cuestión del cuidado, no únicamente de la salud física o de lo que tiene que ver con la cuestión médica, sino también la salud mental y el bienestar en qué aspecto, en todos los aspectos, tanto corporal, espiritual y mental. Entonces también vamos a ver que tenemos algunos programas que tienen que ver con el deporte, vamos a ver algunas prácticas de karate, vamos a ver prácticas también de arte para niños, vamos a ver un sociodrama y vamos a ver cuestiones también de empoderamiento de mujeres. Vamos a ver muchísimos temas en este proyecto que ahorita vamos ya en la tercera sesión y que bueno, pues espero se sigan interesando, sigan ustedes compartiendo este proyecto, la información sobre todo que están conociendo, pues para que seamos una sociedad empoderada, que seamos empoderada a través del conocimiento de esos tres pilares que ya les mencioné, que son la educación, la cultura y el deporte. Y eso también nos lleva a la aplicación o al conocimiento de lo que son los temas de la igualdad de género, es decir, la cuestión de la sociedad incluyente o inclusiva, dependiendo de cómo se manejen los conceptos, porque también hay una lucha pragmática en esta cuestión, ¿no? Que si hablamos de incluyente o de inclusivo, que si un concepto ya rebasó al otro, pues aquí podemos ser incluyentes y podemos ser inclusivos, si no hay una cuestión de pelea, ¿no? En la cuestión de quienes se dedican a la difusión de estos temas. Simplemente la cuestión del género no es ahora que la mujer rebase al hombre. Y no es únicamente hablar de la cuestión del hombre y la mujer como una competencia, no, sino hablamos de una cuestión de igualdad de género, pero más enfocada a la cuestión de equidad, que tengamos no únicamente mismas responsabilidades, que tengamos mismos derechos, que tengamos mismas oportunidades, pero sobre todo que hagamos un equipo, que esto no debe ser una cuestión de división o de diferenciación, de cuestión de hablar hombres y mujeres, sino que hagamos un equipo, que hagamos una comunidad de trabajo, pues incluso entre las parejas, ¿no? La ayuda o la colaboración en las labores de la casa, la educación, el cuidado y el sostenimiento de los hijos y demás. Esto se puede hacer a través justamente de este punto de la igualdad de género. Agua limpia y saneamiento, bueno, pues vemos que este recurso natural está cada día más escaso, pero también debemos adoptar la conciencia de cuidar el agua, de también hacer actividades sostenibles y sustentables, pues para también adoptar proyectos. Hay algunas instituciones que trabajan en la creación de filtros de agua, en la creación de ecosistemas autosustentables y muchas cuestiones tan interesantes que también pues, debemos de interesarnos con nuestro medio ambiente. El punto 7 que nos habla de la energía asequible y no contaminante, bueno, pues vemos la energía eólica, la energía a través de la composta, la energía a través de muchas otras cuestiones y recursos, que no es únicamente la energía eléctrica. Entonces, hay también talleres interesantes que organizaciones de la sociedad civil están implementando, pero sobre todo proyectos que se están realizando en comunidades y que esto les sirve para una cuestión de sustentabilidad y sostenibilidad
y pues también aparte nos sirve para reducir este maltrato al ecosistema y esta cuestión de la obtención de energías distintas a la energía eléctrica. Otra cuestión también interesante, trabajo decente y crecimiento económico. Esto va también en la cuestión pues, de fomentar algunas opciones y herramientas para la generación de empleos. El emprendimiento social es una cuestión también que ahorita no es que esté de moda, sino que lo estamos aplicando de una manera profesional, de una manera responsable y de una manera novedosa. No es que esté de moda, sino que es novedoso, es un tema novedoso, la cuestión del emprendimiento social. Un trabajo decente, pues un trabajo del cual tengamos que aplicar ya sea conocimiento o trabajo físico, pero que al final de cuentas nos lleva al crecimiento económico, no únicamente para el bolsillo de algunas familias, ¿no? De los empresarios más ricos del mundo, sino que esto sea un crecimiento económico homologado de todo el país. Y va de la mano también con el punto 9, que es industria, innovación e infraestructura. Vemos también la sostenibilidad en los proyectos de producción, en los proyectos sociales tendientes a la cuestión de empresas familiares, en la cuestión de la innovación, la economía naranja, por eso también el icono del número 9, por algo tiene ese color, que es el color que representa la innovación, la creatividad y que también las organizaciones de la sociedad civil estamos trabajando en esta implementación de la economía naranja, ¿no? La innovación de modelos de proyecto, incubadoras también, incubadoras sociales, el emprendimiento, todo esto tiene que ver con la cuestión de que no estemos esperando que el gobierno nos dé, sino que hagamos una cuestión de decisión propia para poder salir de la pobreza, para poder incrementar ingresos, para dejar de depender de ser manipulados, para capacitarnos, para tener más conocimiento, para tener educación, para tener una mejor cultura. Y esto obviamente también va a reducir desigualdades. Estoy hablando de las brechas, no únicamente brechas de género, sino las brechas también en la cuestión de la población, en la cuestión de los trabajos. ¿Por qué no se pueden aspirar a trabajos nivel directivo o nivel que únicamente los profesionistas en teoría tienen acceso? Pues tiene que ver también la educación, no quedarse únicamente en la educación técnica o tecnológica o educación media, sino que también tengamos acceso a esta educación profesional, pero más ahora a la educación en el desarrollo de competencias. Las tendencias europeas en las cuestiones de modelos económicos ahora son muy claras. No va a tener mejores oportunidades de desarrollo y mejores oportunidades económicas quien tenga más títulos profesionales, sino ahora quien tenga más desarrollo de competencias, habilidades y destrezas en cuestiones específicas, pues va a ser quien se va a llevar todo el crédito. Entonces, no es que la educación deje de ser importante, porque al final de cuentas el desarrollo de competencias también es educación, sino que ahora cambia precisamente ese modelo educativo, ese modelo de competencias, precisamente. Dejar el aprendizaje memorístico y ahora transmutar hacia el aprendizaje técnico, hacia el aprendizaje en desarrollo de competencias. Es por ello que también organizaciones civiles e instituciones nos hemos dado la tarea de trabajar en la capacitación de desarrollo de competencias y habilidades laborales. ¿Para qué? Pues para que tengamos personas que sepan hacer algo, que lo sepan hacer bien y que como lo saben hacer y lo saben hacer bien, entonces lo pueden desarrollar de una manera específica y de una manera profesional. Y eso lo hacemos en varias áreas, tanto en el área pericial, el área jurídica, en el área de emprendimiento social, el área de políticas públicas y obviamente en el fortalecimiento de organizaciones civiles. El punto número 11 de ciudades y comunidades sostenibles es también esta parte que les hablaba del punto 7, 8 y 9, que les digo, a final de cuentas todos van relacionados. ¿Cómo hacemos una comunidad o una ciudad sostenible? Pues precisamente viendo la cuestión de la movilidad, la cuestión también incluso de la recolección de la basura, la cuestión de evitar que se grafiten las casas o los edificios o los departamentos, ver también la cuestión del acceso peatonal, que no se sature con la cuestión del tráfico, que haya también
espacios limpios, que haya también espacios y áreas verdes, también para que se pueda pasear a las mascotas, el sano esparcimiento en los parques. Y esto fue también una experiencia muy satisfactoria. El año pasado tuve la oportunidad de viajar a Colombia y ver, conocer la ciudad de Bogotá, y en esta parte de ver la cuestión de ciudades y comunidades sostenibles, con la cuestión de infraestructura, de las vialidades, la cuestión incluso del tránsito de las personas, el funcionamiento de los comercios y la cuestión también de la convivencia social, pues también estamos trabajando en implementarlo en un proyecto en el Estado de México precisamente para que haya sociedades y comunidades sostenibles y también sustentables. ¿Cómo es esta cuestión de sustentabilidad? Pues que podamos adquirir recursos a partir de la aplicación de estos proyectos. Y también va de la mano con la producción y consumo responsables, es decir, evitar el desperdicio de los alimentos, tener la cultura de que si no me sirve no lo compro, de que no gasto únicamente por gastar, porque también obviamente la economía en tiempos de pandemia y en tiempos de crisis pues también merma. Entonces también es la cuestión de capacitar a la gente con esa cultura del autoempleo, pero también de la cultura del manejo de nuestras finanzas para poder tener una producción y un consumo responsable. Y también tomamos el punto 13 con la cuestión de acciones por el clima. ¿Qué estamos haciendo por el clima? Bueno, con la cuestión de evitar la contaminación de los vehículos, la contaminación de las fábricas, de los ríos, incluso también lo que es la contaminación auditiva, contaminación visual. Todo esto entra también en esta parte de acciones por el clima, la vida submarina, también la protección de especies en peligro de extinción, la limpieza de los mares, océanos y demás, vida de ecosistemas terrestres, que esto pues va enfocado a temas muy específicos, pero en lo cual todo redunda en educación. Para todo debemos tener educación, cultura y pues también entra de alguna manera el deporte como una cuestión de mente sana y cuerpo sano. No es únicamente de, pues, ¿qué tiene en relación el cuidado de la vida submarina con la cuestión del deporte? Recordemos que también hay deportes acuáticos, ¿no? El punto 16, y esto ya para pasar los últimos dos que engloban a los anteriores: paz, justicia e instituciones sólidas. Y aquí vemos que precisamente la cultura de la paz, la educación para la paz y este tema que hemos tomado en este proyecto como un tema insignia de cómo a través de la paz vamos a lograr la prevención social de la violencia y la delincuencia, pues a través de la educación en estos temas, a través de la aplicación de modelos metodológicos y educativos, precisamente para hacer una sociedad responsable, una sociedad capacitada, una sociedad que conoce de estos temas y que también tiene que ver la relación justicia e instituciones sólidas. Si conocemos el verdadero sentido de la justicia, que es dar a cada quien lo que corresponde, y vemos que las instituciones del país, a través de los observatorios ciudadanos, a través de la rendición de cuentas, a través de la transparencia y a través del acceso a la información pública, la ciudadanía estamos de alguna manera supervisando la actividad de la autoridad, esto va a cambiar y entonces la autoridad ya no va a realizar cuestiones tan sorprendentes en la cuestión de desvío de recursos, en la cuestión de ineficacias e ineptitudes, en la cuestión de gestión pública, etcétera. Entonces, las autoridades van a ser más vigiladas y ahora tendrán que estar autoridades con perfiles específicos y que realmente tengan el conocimiento y la capacidad y no únicamente por ser los amigos o compadres o conocidos del político van a estar ocupando esos puestos. Entonces, esto obviamente es con tiempo, no es algo automático y tenemos que trabajar mucho, con mucha disponibilidad, pero sobre todo... ¿Estás viendo el Garifre? El punto 17, alianzas para lograr los objetivos. Es importante que hagamos alianzas tanto entre la misma sociedad, entre las mismas organizaciones de la sociedad civil, entre el mismo gobierno, entre sociedad civil y gobierno, entre comunidades estatales y comunidades internacionales. Y esto lo estamos trabajando ¿de qué manera? Precisamente para implementar este proyecto que estamos trabajando porque nos quiero metido,
pues tuvimos que hacer una alianza con Red Andrómeda, que es una red de asociaciones civiles, eh, pues que agrupa organizaciones de la sociedad civil eh, para ponerlas a trabajar y para diseñar varios proyectos de acción en los que tenemos que participar de manera activa, profesionalizándonos y haciendo actividades de fomento. Y después también tuvimos que hacer alianzas y también estar en pláticas constantes con el gobierno del Estado de México para la implementación de estos objetivos de desarrollo sostenible y sobre todo para que ellos pudieran darnos las herramientas, pero también los apoyos necesarios para lograr este tipo de proyectos, estos programas, que en el caso específico de la Academia de Peritos en Ciencias Forenses, van enfocados a lo que es la prevención social de la violencia y la delincuencia, a través de temas básicos o de ejes rectores que son la educación, la cultura y el deporte. Y entonces también trabajando en conjunto con el gobierno del Estado de México, estamos ahora trabajando en la implementación de la Agenda 2030, en la cuestión de la gobernanza activa, en la cuestión de implementaciones de gobierno abierto, en el cual estamos trabajando tanto en aspectos legislativos como en aspectos organizacionales y como en aspectos promocionales de este tipo de proyectos y de eventos. Entonces, es muy importante la participación ciudadana y la cohesión social también como términos derivados de la cultura de la paz, pero sobre todo de esta participación que viene derivada de la prevención social, pero también de la seguridad humana. Ya no hablamos únicamente de seguridad pública, de seguridad nacional o de seguridad ciudadana, sino hablamos ahora de seguridad humana. Y no implica únicamente la cuestión de la policía o la cuestión de las instituciones de justicia, sino que eso también implica tener esa seguridad de que voy a tener la erradicación del fin de la pobreza, que voy a tener salud, que voy a tener educación de calidad, que voy a tener agua limpia, que voy a tener un trabajo decente, que va a haber reducción de desigualdades, que va a haber acciones por el clima, etcétera. A eso se refiere la cuestión de la seguridad humana. Son conceptos derivados precisamente de los derechos humanos, que ahora con esta tendencia de culturización y de una especialización en este conocimiento, pues tenemos que estar hablando de manera obligatoria, porque, le repito, una sociedad informada es una sociedad poderosa y a la cual no van a podernos callar ni van a podernos mangonear con migajas de lo que el gobierno se está robando, por hablarlo de manera específica y clara. Entonces, también es importante, bueno, esto ya lo mencionamos, la cuestión de que México está adherido a este pacto de la Agenda 2030 y por lo tanto pues está obligado a difundir y aplicar estos objetivos de desarrollo sostenible. Por eso les comento, en el Estado de México ya estamos trabajando con esto y algunos estados también ya están trabajando en la implementación de las políticas públicas referentes a esta implementación de la Agenda 2030. Pero que es lo importante también, que en el caso de México, pues seguimos trabajando de alguna manera con las políticas públicas, la implementación en planes nacionales de desarrollo, que a pesar de que este es bastante deficiente y bastante parco en esta cuestión, de que no hay esa ayuda para la sociedad, no hay esta cuestión de eliminación de la pobreza o de comunidades sostenibles, tenemos que hacerlo a través de la sociedad civil, a través de las organizaciones precisamente, en esa interacción con el gobierno para poder implementar. Y si no lo tienen en esa agenda, en el Plan Nacional de Desarrollo, pues tenemos que luchar para que esas políticas públicas se generen, pero sobre todo se apliquen. Entonces, eso también es un grave problema que hemos ido sorteando de una manera compleja y que a pesar, como les mencionaba, de la disminución de los apoyos a las organizaciones de la sociedad civil, esa fue la primera acción del gobierno federal en turno, llegando a la silla, el primer documento que fue a redactar en el sentido de eliminar todo recurso a organizaciones de la sociedad civil. Esa fue la primera acción. Y que bueno, pues a pesar de ello, llevamos ya todo este tiempo trabajando en la sostenibilidad y la sustentabilidad, precisamente con trabajo participativo, con trabajo eficaz y sobre todo demostrándole al gobierno que lo que necesitamos no es que nos den el dinero nada más, sino que necesitamos la participación de la sociedad y que el recurso lo podemos también generar nosotros.
pero no por ello, les repito, dejar que ellos se queden con ese recurso, porque vemos el cuento de todo gobernador, de que al final de su sexenio, pues huye y escapa porque se llevan todo el dinero, ¿no? Entonces es una cuestión que no debe ser, porque ahorita lo que están escondiendo y lo que nos están quitando para aplicarlo de manera directa a los programas sociales y a la sociedad civil, pues eso más adelante va a ser motivo de otra estafa maestra, de otro fraude, y pues lo bueno es que no se parecen a los gobiernos anteriores, que ellos lo quieren hacer de manera distinta. El objetivo general de este proyecto en el que estamos trabajando en el Estado de México es precisamente crear un modelo integral de desarrollo sostenible para las organizaciones de la sociedad civil, consolidándolo en 4 pilares importantes. Primero, pues debemos conocer la realidad de la sociedad, que las organizaciones la conocemos, los gobernantes no la conocen, pero las organizaciones de la sociedad civil sí las conocemos porque estamos en contacto directo con ellos. Y entonces también, a partir del conocimiento de esas necesidades, pues generamos el interés de la misma sociedad para que podamos crear una legislación estatal referente al fomento de las actividades de la sociedad civil. Actualmente contamos con una legislación federal, pero esta legislación federal está muy vacía, está muy hueca, y por lo mismo, la misma ley no protege a las organizaciones civiles cuando nos quitan recursos que necesariamente el gobierno debe otorgarnos. ¿Para qué? Para poderlos aplicar en proyectos sociales. Eso está en esa legislación, pero está muy parco, está muy hueco, y entonces por ello el gobierno en turno pues está haciendo lo que quiere porque tiene una ley a modo en ese sentido. Lograr también la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible como una cuestión fundamental. Bueno, pues ya vieron que lo estamos haciendo, lo estamos trabajando incluso a través de este proyecto, de esta capacitación. Y por último, crear el modelo integral de desarrollo sostenible para las organizaciones de la sociedad civil como acciones de políticas públicas, es decir, también en la Academia de Peritos somos también consultores en políticas públicas y estamos generando a través de esa división, en conjunto con el gobierno del Estado de México, en la parte de lo que es gobierno abierto, pues cabildear estas cuestiones que nos van a ayudar al fomento de las sociedades, de las organizaciones de la sociedad civil, pero también, sobre todo, a la implementación de los objetivos de la Agenda 2030. Y bueno, pues ya les mencionaba también respecto de las alianzas estratégicas. ¿Para qué nos sirve? Precisamente para tener esta cuestión de acciones de funcionalidad, para que estos compromisos del gobierno los podamos también solventar a través de las organizaciones de la sociedad civil. Y bueno, pues por mi parte es todo. Les agradezco su participación, pero sobre todo también su asistencia en este evento, porque es una cuestión bastante interesante que podemos desarrollar en esta cuestión de solventar las problemáticas que tenemos derivadas del desconocimiento de la cultura de la paz, de la cultura de los derechos humanos, y sobre todo pues en la cultura en general, que desgraciadamente, les repito, hay mucho más gente que está decidiendo irse por la cuestión de la diversión de las redes sociales, la cuestión de otras cuestiones, menos capacitarse, menos conocer temas que nos sirven, y mucho menos conocer temas que nos convierten en replicadores. Es decir, ahora que conocemos esta información, adoptamos también esa obligación de replicarla, y es lo que mucha gente no está dispuesta a hacerlo, ¿no? Porque están en esa comodidad de que, pues espero a estirar la mano para que el gobierno me dé. Y si no me quieren dar ahorita, pues no espero a que me quieran dar, ¿no? Mientras, pues me espero ahí viendo las telenovelas, estando en redes sociales, haciendo otras cosas, en las cuales incluye todo, menos capacitarnos, menos conocer más, menos quitarnos esa venda de los ojos y menos dejar de ser ignorantes, porque ahora que conocemos, pues tenemos la obligación de difundirlo, de participar y también pues de ser una sociedad responsable, ¿no? Entonces créanme que eso es muy complicado para la gente común, por ello les agradezco a todos ustedes. Y entonces, bueno, si alguien tiene alguna pregunta, que la pueda poner en el chat, o que pueda poner la manita virtual para poderle dar respuesta a la pregunta.
Bueno, veo una pregunta que dice, sobre el derecho a la vida, ¿en qué momento se está violando ese derecho en la práctica del aborto desde un punto de vista jurídico? Bueno, en este caso, precisamente, desde que vemos el concepto de derechos humanos, que son aquellos derechos que tenemos desde el momento de la concepción, incluso aunque en la Ciudad de México esté autorizado el aborto hasta antes de las 12 semanas de gestación, pues es una cuestión legal, porque está contenida en el Código Penal, lo está autorizando, pero es una cuestión violatoria de derechos humanos. Y esto no deja de ser un crimen. Aunque sea una excluyente de responsabilidad, que el mismo Código Penal de la Ciudad de México expresa, esto va contra la naturaleza, va contra la vida misma, va contra los derechos humanos. Entonces, el aborto como tal es una acción de privar de la vida a una persona que ya tiene vida. Es decir, a un producto que ya está en formación, que ya tiene vida y que ya tiene esos derechos. Entonces, en algunas legislaciones, específicamente en la Ciudad de México, hay esa permisibilidad de que se pueda practicar el aborto hasta antes de las 12 semanas. Eso, aún así, sigue siendo una violación de derechos humanos. Recordemos que las cuestiones de derechos humanos no son legales o no son legalistas, ¿no? Sino que en este caso los derechos humanos son cuestiones precisamente inherentes a todas las personas y oponibles a todas las autoridades. Entonces, más que un delito, pues es una violación de derechos humanos, es una cuestión de vulneración del derecho a la vida. Y eso pues se considera como un crimen. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues también antes de terminar, les comento que el próximo lunes tenemos de nueva cuenta el tema de quiénes son mis hijos, a cargo de la trabajadora social Diana Ivonne Santos Carrejón, que tuvo esa participación el miércoles pasado, pero debido a que pues apartaban personas por inscribirse y que aún así estuvieron siguiéndolo por Facebook, pues hubo también otras personas que no lograron entrar al evento y que nos están solicitando que lo volvamos a programar, pues porque realmente es un tema muy importante para quienes tenemos hijos, para quienes somos hijos y para quienes de alguna manera, si no son hijos o si no tienen hijos, pues en la cuestión de la educación y en la cuestión del mismo trato con la sociedad, es una cuestión de capacitación específica en estos temas, ¿no? Que a través de el excelente abordaje de la trabajadora social de Anita, bueno, pues va a ser muy importante conocer el por qué también a veces, lejos de querer cuidar y proteger a los niños, a nuestros hijos, los estamos dañando, ¿no? Y bueno, pues, para no entrar más en este tema, para no quitarle este mérito a mi querida Dianita, que lo vamos a tocar el próximo lunes a las 2 de la tarde, lo vamos a programar en la página para que tengan el acceso directo. Les pido por favor a quienes están viendo el evento desde Facebook o a quienes lo están viendo desde el enlace directo de Zoom, deben registrarse en la página de Academia de Peritos .mx. Ahí está el apartado referente al proyecto social, porque me quiero, me cuido. Es importante que tengan el registro porque también la finalidad es que, aparte de todo lo que aprendan, pues al final les podamos expedir una constancia de participación teniendo por lo menos una asistencia del 80%. ¿Y pues de qué les sirve esta constancia de participación? Precisamente de que estuvieron presentes en el evento, que es una constancia de participación avalada por el gobierno del Estado de México, por la Red Andrómeda, por la Academia de Peritos y a su vez también por CONACYT y por el organismo CONOCER, que es dependiente de la SEP, del cual somos órgano evaluador. Entonces, todo esto, ¿por qué? Pues porque también la capacitación obtenida les puede dar también esa formación o ese interés para los demás eventos formativos y de capacitación que estamos desarrollando, tanto en la Academia de Peritos como en nuestras asociaciones aliadas y también con el gobierno del Estado de México. Entonces, esto es una cuestión de compromiso social, de compromiso de ustedes mismos de profesionalizarse y de capacitarse en estos temas de gran interés, precisamente pues para que haya una participación social activa, para que haya una efectiva prevención de la violencia y de la delincuencia, pero sobre todo un mayor crecimiento y desarrollo personal.
les repito que va a haber muchísimos más temas. Ahí en la misma página está también el cronograma de las sesiones que vamos a tener, las temáticas, está también la currícula de nuestros docentes que nos acompañan, que estamos desarrollando este proyecto de manera conjunta, y pues mucha más información, que esto pues no les hace daño, no les enferma y que sí les puede ayudar en mucho para esta cuestión de ser una sociedad cada vez más responsable, más informada y sobre todo pues más poderosa. Bueno, entonces, si no hay alguna otra pregunta, les agradezco su participación. Inscríbanse, por favor, en el proyecto, difúndalo con sus conocidos. Este no es un proyecto regionalizado, como se había hecho inicialmente. Lo estamos abriendo precisamente por esa cuestión del interés de la gente a nivel nacional, pero vemos que también hay gente de otros países que se está interesando. Y bueno, pues por eso es que lo abrimos de manera general para todos quienes deseen participar en este programa o proyecto de capacitación, que lo puedan hacer de ese momento. Veo por ahí una manita. Jacqueline Icay Mendoza, por favor, si quieren salir a comentar. Sí, dejé una pregunta en el chat que dice lo siguiente. ¿Considera o cree que en México los derechos humanos han perjudicado en algunos aspectos de la vida social de un profesional? Con esto me refiero a, por ejemplo, personal de la policía, de seguridad pública o seguridad ciudadana. Y bueno, me gustaría escucharlo. Estaba tomando yo, mejor agarro otro. No perjudican a nadie. Los derechos benefician a todos. Tal vez lo que perjudica es la mala información de saber qué son los derechos humanos o cuáles son o cómo se aplican, ¿no? Es muy común en el ámbito de la seguridad y de justicia en México que a los policías o a los agresores dicen, es que le vamos a hablar de derechos humanos, va a venir derechos humanos, y que los policías digan, no, es que si me acusan con derechos humanos, pues voy a perder mi empleo y voy a ir a la cárcel. Derechos humanos no es una persona, derechos humanos no es una institución. Y como tal, bueno, en México está la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las comisiones estatales. Pero como tal, no son instituciones que protejan a los delincuentes, que perjudiquen a los policías, que perjudiquen a los profesionistas o a los profesionales en el área de la seguridad, de la prevención o de la justicia, sino que los derechos humanos son como tal, el concepto que les mencioné varias veces, que son esos derechos que tenemos todos los seres humanos por el simple hecho de serlos desde el momento de la concepción. Aquí tal vez la confusión viene en la cuestión de que es que derechos humanos protege, que si no se hace una investigación de manera correcta, entonces la persona que es detenida puede salir. Entonces están ayudando al delincuente. No están ayudando al delincuente, están ayudando a que el derecho humano del debido proceso se lleve de manera correcta, y entonces, por lo tanto, pues deben de capacitarse los policías, los peritos, los ministerios públicos, los jueces, ¿no? Pero ¿qué pasa? Pues como son servidores públicos y como creen que ya todo el conocimiento lo saben y lo tienen por ósmosis, y cuando les ofrecemos capacitación dicen, no, yo no necesito capacitarme porque ya lo sé todo, porque yo lo aplico todo de una manera correcta. Entonces es cuando llega esta tergiversación de la información y es cuando surge este mito, ¿no? Del miedo a los derechos humanos. Entonces, lejos de tener miedo a los derechos humanos, debemos tener la confianza de que esos derechos humanos, mientras más los conozcamos, mientras conozcamos la metodología, la didáctica y los programas de enseñanza y aprendizaje de los derechos humanos, pues vamos a fortalecer precisamente nuestra cultura y nuestro conocimiento de los derechos humanos, y ya no diremos, es que le tengo miedo a los derechos humanos, o es que va a venir derechos humanos. No, o sea, derechos humanos no es un ente material, no es una persona, no es una policía, no es un monstruo, no es un fantasma. Derechos humanos son precisamente este concepto como tal. Y los derechos humanos debemos hacerlo valer todos ante las autoridades y ante las mismas personas, ¿sí? Esto aplicando el derecho a la dignidad, a la justicia, a la vida, a la libertad personal, libertad de expresión, intimidad, etcétera. Todos los derechos humanos que están en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que estoy seguro que todos lo van a checar, y también en lo que hemos visto en esta plática, ¿no? ¿Alguna otra duda? ¿Sí quedó claro?
Mijail. Sí, profesor, gracias. Gracias. ¿Alguien más que tenga alguna otra pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Algún comentario? ¿Quejas? Tampoco. Bueno, pues muchas gracias. Los espero el próximo lunes con el tema ¿quiénes son mis hijos? A las 2 de la tarde. Y entren a la página, inscríbanse por favor, vean los demás temas que hay y pues prepárense. Créanme que esta cuestión de la cultura y de la educación es tan necesaria para que tengamos un desarrollo personal y un desarrollo social efectivo y que podamos tener mejores oportunidades y un mejor bienestar. Muchísimas gracias. Mi nombre es Juan Antonio Maduro Jiménez y pues nos vemos el próximo lunes. Hasta pronto. Excelente tarde. Gracias.